Antes de empezar a disolver el cuerpo, el dolor que habita dentro de nosotros, tenemos que identificar cuáles son y qué es realmente el cuerpo del dolor. Y generalmente se divide en dos, el aspecto personal y el aspecto colectivo. Aspecto personal simplemente es algo que te pasó de manera personal en tu historia de vida y pues vas acarreando contigo, ¿no? No es que literalmente te duele una parte de tu cuerpo, aunque puede manifestarse de esa manera. Y el aspecto colectivo puede ser acumulado en la psique humana durante tiempo, puede ser tanto de tu familia o mucho más tiempo atrás. Hay diferentes cuerpos de dolor colectivo dependiendo la raza, dependiendo en países, ¿no? Por ejemplo, en México tal vez puede venir desde el dolor colectivo de cuando nos conquistaron los españoles y mataron y violaron a nuestras mujeres y etcétera, etcétera y muchas cosas, ¿no? Tal vez acá por Europa puede venir dolor colectivo de la Segunda Guerra Mundial, de las atrocidades que se cometieron y gente que todavía sigue viva, que no fue tanto tiempo atrás, y cierto recelo, ciertos sentimientos se va transmitiendo de generación en generación. Y si hay aspectos personales, cosas que nos pasaron en el pasado, que nos afectan hoy en día, de las que no somos conscientes, ahora imagínense, hay ciertas cosas que nos pasaron en el pasado, y si sabemos que eso nos dejó, pues de alguna manera tiene algún efecto adverso hoy en día en nosotros y aún así no lo tratamos. Ahora imagínense algo que viene por años de nuestras generaciones, pues que está mucho más inconsciente de nosotros, pues posiblemente menos lo vamos a tratar. El detalle es de que alguien que tenga un cuerpo del dolor fuerte, ya sea tanto personal como colectivo, y una conciencia insuficiente para empezar a tratarlos, nos podemos convertir fácilmente en el perpetrador o en la víctima de esto mismo. Y estuve pensando de manera colectiva y personal cómo puedo ejemplificar esto para que me quedara más claro. Y pues rápido me vi a la parte, por ejemplo, México, que podemos sufrir racismo hasta cierto punto por, no sé, en Estados Unidos. Y me acordé como, por ejemplo, cuando estaban las campañas de Trump, que era mucho su speech con odio hacia los mexicanos, que tú pensarías no hay ningún mexicano apoyándolo. Pero ves, y hay un chingo de mexicanos que viven en Estados Unidos que no que aplican racismo hasta nosotros mismos, así como, no, sí, que no vengan mexicanos, te quedas así como, no mames. Entonces es un gran ejemplo de cómo fácil pueden convertirse en ese perpetrador. Esa gente posiblemente en su día a día vive racismo viviendo en Estados Unidos y ellos en vez de buscar la otra parte y apoyar y que más gente venga en la inclusión, ellos se vuelven racistas en ese punto. También se me vino de manera, por ejemplo, personal una imagen que seguro todos han visto en Facebook, donde el papá llega emputado al trabajo y le grita a la mamá le grita al hijo y el hijo le grita al perrito, entonces se hace como esa cadena, ¿no? Entonces esos dos ejemplos son de cómo tanto colectivo como personalmente el cuerpo del dolor nos puede convertir fácilmente en perpetradores del mismo. Ahora, ¿cómo nos puede convertir en víctima? También si tenemos ese rezago de que hemos sido, no sé, de esclavos o cosas por el estilo, dóciles, nos podemos convertir en víctima. Entonces, en vez de levantarnos y ser asertivos, o sea, ciertas actitudes que no nos gustan, inconscientemente podemos tomar esas actitudes que vienen de nuestro pasado, tal vez lejano, tal vez no tan lejano, pero no hay mucho para dónde hacerse. En ciertas cosas que nos pasan en terapia, muchas veces o las repites, o es completamente lo contrario, que tampoco está tan bueno, o lo resuelves y eliges tu propio camino. Ahora, aquí viene lo interesante. Todas las personas que mencionamos antes con un cuerpo de dolor muy fuerte y una conciencia insuficiente para superarlo, están potencialmente más cercanos a la iluminación. Ojo, eso no significa que tengas que sufrir un chingo, tiene que estarte pasando algo cabrón para que te hagas iluminado, no. Pero potencialmente está más cerca. ¿Por qué? Me gustó esta parte que dice, si usted está atrapado en una pesadilla, probablemente estará más fuerte o motivado para despertar que alguien que solo está atrapado en altibajos en la vida ordinaria. Igual, al tratar de entender más esto, se me dieron varios ejemplos a la cabeza. No se pueden checar en Netflix a Tony Robbins, que se podría hacer como catalogado el coach de vida, yo creo, más cabrón de los tiempos actuales. Está muy pesado, está muy chido. Y él no es una persona que tuvo una infancia perfecta. Él habla en sus speeches que tuvo una infancia culerísima y que tanto dolor, su mamá lo trataba muy feo y todo, lo pudo transformar. Y así es como pasó esto, como se volvió un coach motivacional tan bueno. Y también en una de meditación que había visto una parte, igual el vato dice que estaba tocando fondo, que no le encontraba sentido y es como ¡pum! Entonces lo he visto en varias partes cómo pueden transformar esto y le encuentro bastante sentido, que es exactamente lo mismo que nos está diciendo aquí. Ahora en un aspecto más leve, por así decirlo, es como dicen, no hay mejor maestro que un corazón roto y unos bolsillos vacíos. Es como no ocupas estar despechado para irte a subir cerros. Pero la banda se motiva más cuando los cortan y dicen, no mames, tengo que poner fit para levantarme, ¿no? Para hacer eso.
Igual lo de los bolsillos rotos, sabes que tienes dinero, estás cómodo, como que no se te ocurren más ideas. Y por ejemplo, ahora en el COVID, que muchos quedamos sin trabajo y esto y lo otro, sabemos así como que puta, tenemos que hacer esto y esto. Y crean nuevas ideas. Entonces, veo como en aspectos fuertes, como el cuerpo de dolor, como lo comunica el libro, muchas veces eso se vuelve más fácil transformarlo, o en otras escalas más pequeñas igual, como cierta necesidad nos crea esa energía para transformarlo. Viene la parte de las mujeres, que aparte de su cuerpo del dolor de manera personal, toda mujer tiene una participación, lo que podría describirse como el cuerpo del dolor femenino colectivo. ¿Por qué? Era como lo veíamos el capítulo pasado, desde que existe la raza humana y tuvimos la mente dominando nuestros pensamientos, las mujeres han estado en desventaja. Esto viene un dolor acumulado que han soportado, no importa si eres mexicana, rusa, alemana, aunque hoy en día haya diferencias y hay en unos lugares más equidad que en otros, en general han sufrido muchos abusos, tanto explotación, esclavitud, violaciones, dar a luz, pérdida, etcétera, de manera como mujer alrededor del mundo, que por más que se quieran de que no está iguales, nos podemos ir hasta tiempos no tan lejanos de nuestras abuelitas, de cómo tenían que soportar ciertos tratos, tenían que ser todos perfectos. Esto nos estamos viendo hace pocos años. En general, toda la vida de un ser humano, la mujer ha sufrido más este cuerpo del dolor colectivo que el hombre, aunque también haya sufrido, no se equipara. Entonces, como lo hemos visto y como lo dijo anteriormente, a veces cuerpo del dolor colectivo tan fuerte te hace estar un poco más cerca de la iluminación, y lo vamos a ver más adelante, como de hecho dicen que las mujeres ya están despertando y tienen cierta ventaja de los hombres. Además de eso, las mujeres tienen el dolor físico que todas sienten, la mayoría, algunos más fuerte o menos, antes y durante la menstruación, y como ese momento son ciertas oportunidades que pueden tener pues cada mes para empezar ese cambio. A cierta parte se podría decir que están en desventaja, pero ese dolor lo pueden utilizar como su propia oportunidad. Ahora, ¿cómo convertir a Andrés en una oportunidad de hacer la iluminación? El detalle es que la mayoría de las veces que esto sucede, las mujeres son dominadas por ese cuerpo del dolor, por ese momento. Tanto puede ser dolor físico que si estás sintiendo en ese momento, o si te sientes triste, emputada y todo, pues normalmente le dan hilo suelto a ese sentimiento y no las hacen de pedo o lo que tengan que hacer, si tengan que llorar, lo que les haga sentir, pero la mayoría de las veces la domina. El detalle es que tiene una carga energética muy fuerte y simula ser usted, pero por supuesto no son ustedes en absoluto. Y eso nos quedó un poco claro, ¿no? Muchas veces se emputan por ciertas cosas y así, pero y ya después qué pasa, calma, sorry, y se puede ver, pero en ese momento pues es muy difícil, ¿no? Y un paréntesis que nos hace aquí bastante clara la aclaración antes de seguir con este proceso de cómo dominar las emociones para las mujeres. Dice, el número de mujeres que se aproxima ahora al estado completamente consciente excede ya al de los hombres y crecerá aún más rápidamente en los años venideros. Habrá una brecha entre la conciencia de los hombres y de las mujeres. Las mujeres están recuperando la función de su derecho de nacimiento. En pocas palabras, que ya son las papas fritas y que nos van a dominar pronto. Y que a ciertos puntos, no sé qué tan viejo es este libro, pero ya está pasando, ¿no? Cada vez vemos ya más mujeres en puestos importantes, etcétera, que es lo que se me viene a la cabeza rápidamente en esto. Y qué chido. Ahora, que dicen que ya excede, no significa que no todos los hombres somos no iluminados y conscientes, ¿eh? Bien, dicho esto, ahora su mayor tarea es transmutar el cuerpo del dolor para que no siga interponiéndose entre ustedes, mujeres, y su verdadero ser, que son amor, paz y toda coherencia y no esos sentimientos tan hostiles. ¿Se resistirá o sabotará cualquier intento de curar ese dolor? Sí, pero ¿por qué? Muy sencillo, porque desea mantenerse intacta ese dolor, se ha convertido en parte esencial suya y es parte esencial de las mujeres, ¿no? Que cuando están en sus días tenemos que chiquearlas, tenemos que apapacharlas, sienten cierta necesidad y es parte de las mujeres, es como, ok, tengo esto y viene con esto, entonces entiendo cómo puede ser muy difícil, como se podría, de renunciar a ese derecho a cierto punto, hacia ese derecho tal vez de hacerla de pedo y tener esa carta libre, sorry, andaba en mis días, entre otras cosas, por poner ejemplos muy burdos. Pero recuerden que ese proceso es inconsciente, entonces al menos, aunque la sigas haciendo de pedo, mientras seas consciente que estás actuando, ya al menos vas como un escalón más arriba, ya lo vas dominando, porque hemos visto que la mayoría, simple hecho de ser consciente de cierto problema, ya nos trae un cambio, ¿ok? Al verlo de manera externa, dice, cuando se dan cuenta ustedes qué tan aferradas están a ese dolor de que no, güey, yo me siento así, la voy a hacer de pedo, en ese momento que se dan cuenta que tienen esa disociación, se va a empezar a romper ese lazo tan cabrón que tengan con su inconsciente de que sí, si estoy imputada y sí lo voy a hacer eso, sí estoy muy triste así. Y otra vez, lo entiendo.
No es tan fácil, tan sencillo, debe ser muy fuerte lo que sienten, pero esta es una oportunidad de hacerlo y están más cerca de la iluminación. Y es como lo hemos visto ya en terapia y muchas otras cosas. Es que él me pegó, sí, no cambia el hecho de que él te pegó, pero cómo te afecta a ti, cómo lo vas a hacer, eso es lo importante para ti. Si te emputas con eso y le das otro golpe y va, y ya quedan igual, o si en ti está el cambio. Y ese es el detalle que deja aprisionada en esa identidad colectiva, que si no se cambia, pues se seguirá repitiendo. Y si una mujer aún se aferra a la rabia, al resentimiento, a la condenación, se está aferrando a su cuerpo el dolor. Esto puede darle una sensación consoladora de identidad, de solidaridad con otras mujeres que se entienden con lo mismo, pero igual las va a mantener atadas y bloqueadas al pasado y no va a permitir realmente esa evolución. El que nos ganen a los hombres en conciencia y ahora sí dominen el mundo. Entonces ya para terminar, lo que nos dice es cuando sientas el primer, no sé, el ataque repentino de rabia o de tristeza medio de la nada, o puede ser un dolor físico, lo que tú sientas va a ser ubicarlo y atraparlo. O sea, como el simple hecho, tal vez después te sientes mal, ok, igual te puedes tomar un tecito, igual puedes pedir que te chiquen, pero identificar ese dolor, como sea que se te presente la primera vez, y dominarlo un poco, no dejar que, si sientes ese sentimiento de tristeza, dejarte ir con las ideas y llorar y que pase. Yo sé, suena más fácil de lo que es, pero como lo hemos visto en otras partes, sería así. Dominarlo, atraparlo y simplemente como lo hemos visto en otras partes, sin que sea tu ciclo, sin que sea Andrés el que te lo está provocando. Lo hemos visto de manera personal en otras partes, de que no luego te dejas emputar y darle suelto a tus pensamientos, lo ubicas y todo, y hay pequeños cambios. De manera personal lo he experimentado, obviamente lo domino todo, me sigo emputando, las sigo haciendo de pedo. En este capítulo en particular, saben que van a tener estos síntomas cada mes, entonces puede ser una oportunidad de cada mes dominar sus pensamientos. Yo sé que es más difícil a cierta parte, pero a cierta del otro lado, por eso está más cerca de ser iluminadas. Entonces va a ser lo que sea que llegue, dominarlo, y eso significa simplemente enfocar su atención en él. O sea, si es una emoción fuerte, una carga de energía, sepa que es el cuerpo el dolor y no es usted, y ya se empiezan a desidentificar hasta que a cierto punto los dominen más y más y pues sean las más iluminadas. Y pues este tema puede ser bastante polémico porque un hombre, tanto el que escribe este libro como el que está transmitiendo esta información, no les va a decir qué hacer. Pero soy consciente de que las mujeres son superiores en muchas cosas, tanto que pueden ver más colores, tienen cierta intuición y muchas cosas que científicamente está comprobado. Me emociona mucho ver cómo las mujeres están empoderándose y tomando esa equidad que les corresponde, y veo en ejemplos como lo mencioné anteriormente, que están ocupando puestos políticos que antes no se les daba a mujeres, y veo cómo hacen un gran trabajo. También es un tema del que normalmente me mantengo aparte, pero es algo que me molesta mucho y todo. No me gusta entrar en polémicas y tal vez me pueda sentir un poco hipócrita por algunas actitudes que tal vez yo llegué a tener a lo largo de mi vida, pero creo que es algo que nunca me podía tener completamente al margen, ya que me molestaba mucho cuando en Facebook gente, tanto hombres o mujeres, publican como esas no son maneras de manifestarse o esto o lo otro, o como hombres dicen, también a nosotros nos matan. Me causaba mucha molestia, pero no me gusta entrar en polémica y me mantenía al margen. Sin embargo, yo no sabía que este libro, ese proyecto que estoy haciendo, iba a terminar hablando de ese tema, y es algo que me doy cuenta que no me puedo mantener externo. Entonces, y soy consciente cómo a lo largo de los años las mujeres han sufrido injusticias. Son más consciente aún de cómo en México particularmente sufren bastantes desigualdades, cómo sufren bastante violencia y de muchas formas que tal vez se minimizan, pero si platicas con tu prima, con tu amiga, con tu tía, con lo que sea, han sufrido algún tipo de violencia o agresión, etcétera, que realmente no sufrimos los hombres, que hay esa desventaja. Un tema que me duele mucho y que tal vez por eso estoy buscando hacer vida en otro lugar que no sea México, para que las personas allegadas a mí, si decido tener una familia, no sufran eso. Y me mantenía al margen, pero me gusta que esta parte, este video que estoy compartiendo, si se ayuda a que un hombre se dé cuenta, sea consciente de todo eso y cambiemos nuestra forma de pensar, o alguna mujer con todos estos tips le ayuda a empoderarse y dominar esos pensamientos y seguir su evolución, en su crecimiento, y que de manera personal puedan hacer de manera colectiva esa evolución, pues me da un gran sabor de boca. Y nada, será todo. Bye.